Nosotros estábamos hablando, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios, capítulo 6. ¿Vale? 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, segunda carta de los Corintios, capítulo 6. Gloria al Señor. El domingo pasado estuvimos hablando acerca... ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos hablando el domingo pasado? Voy a tomar prueba. ¿Quién se acuerda? Que somos nosotros... ¿Qué dice la Escritura que somos? ¿Qué dice acá el apóstol Pablo en los versículos anteriores? Al capítulo 6 dice que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Toda persona que ha creído el Evangelio, la buena noticia de salvación, pasa a ser una persona que trabaja, es un colaborador de Dios. Esto es maravilloso. A mí me llena de gozo que el Señor haya elegido a hombres comunes y corrientes, por decirlo así, a hombres como todos nosotros con debilidades, para que seamos colaboradores de Él. ¿Y cuál es nuestra forma de colaborar? ¿Cómo colaboramos nosotros? Si somos embajadores aquí, dijimos que no, que este no es nuestro lugar permanente. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Así que ahora ya no hay más divisiones, no hay chilenos, argentinos, paraguayos. Ahora somos todos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una sola ciudadanía, que es la celestial. Nuestra ciudadanía es en los cielos y nosotros somos embajadores. Y dijimos el domingo pasado que cuando creímos, la persona cuando cree, gloria al Señor, es cuando cree en la predicación del Evangelio, en la palabra de verdad, en el Evangelio de la salvación, esa persona es bautizada con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros pasamos a ser una persona que es bautizada, que pasa a ser parte del cuerpo de Cristo porque ha creído. Decimos, la persona es bautizada por el poder de Dios. Ahí cuando el Señor le dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este bautismo corresponde al bautismo del Espíritu Santo. Cuando la persona cree, automáticamente esa persona inmediatamente va a ser bautizada por el Espíritu Santo de Dios. No porque haga cosas, no porque es por creer. Pablo le decía a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu? Le decía, ¿por las obras de la ley? ¿O por qué? ¿O por el oír con fe? Cuando la persona oye con fe la predicación del Evangelio, esa persona es bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Entonces fíjese que en muchos lugares se enseña que hay que orar para pedir el Espíritu Santo. El otro día me asombró un muchacho que me dice, no, porque a mí me enseñaron que cuando era chico tenía que orar y ayunar para recibir el Espíritu Santo. Y yo me quedé asombrado, porque si no sería por obra que se recibe la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Y esto no es por obra, dice la Escritura. La salvación, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es la garantía, las arras de que vamos a recibir la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es estar siempre con el Señor. Es la garantía de que la persona es salva. La garantía es su Espíritu Santo. Y la garantía, y justamente la evidencia de que esa persona creyó, es que fue bautizado con el Espíritu Santo. Cuando una persona no cree en la obra de Cristo en la cruz, no cree en el Evangelio, no crea que por más que haga otras cosas no va a pasar absolutamente nada, no va a ser bautizado por el Espíritu Santo. La única forma que la persona sea bautizada es por la fe. Pablo lo dice, lo declara en toda la Escritura, que todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por la fe, por creer, no por obras. Nadie se salva por obra, de aquí en adelante. Pero de aquí en adelante, viene algo, y aquí vamos a pasar a leer. Así
pues nosotros, dice el versículo 1 del capítulo 6, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. En el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que justamente Cristo, que el Señor Jesucristo, sin pecado, Él se entregó por todos nosotros los pecadores. Y fíjense qué maravillosa que el versículo 21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Esa es la justicia de Dios. ¿Saben lo que hacen las religiones que ignoran la justicia de Dios? Quieren salvarse por sus obras, haciendo obras. Eso es rechazar la gracia de Dios. Eso es un rechazo a la obra de Cristo en la cruz. Es un rechazo a lo que Dios hizo, que solamente la salvación la consumó Cristo en la cruz. Fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Hechos, primera de Corintios 15, capítulo 15, versículo 3. Así pues nosotros como colaboradores, todos nosotros pasamos a ser colaboradores de nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? ¿Por qué somos colaboradores? Porque anunciamos estas buenas noticias de salvación. Y las buenas noticias son que ya Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Ahora la salvación se vuelve evidente cuando la persona cree. No tiene que hacer nada, solamente creer que Cristo murió por tus pecados, y que resucitó al tercer día. Y esto es lo que predicamos. Pablo incluso hablaba, no me propuse saber nada, le decía a los corintios, entre vosotros, sino presentar, anunciar esto, a Cristo y a este crucificado. Por eso nosotros, cada reunión, lo que mostramos es a Cristo. Se muestra por la palabra de Dios la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo. Así, y Pablo le decía a los Gálatas, decía a ustedes, dice, que ante ustedes fue claramente Cristo presentado como crucificado delante de ustedes. Ustedes entendieron muy bien y ahora quieren volverse a las obras de la ley, porque se habían metido falsos maestros a los Gálatas, y de hecho estaban diseminados por todo donde se predicaba el Evangelio. Aparecían estos falsos maestros diciendo que tenían que guardar la ley y circuncidarse aparte del Señor Jesucristo. Tenían que hacer todo eso, algo que justamente el apóstol Pablo rechaza, porque nadie jamás pudo guardar la ley. El único que guardó toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Él nunca, porque toda transgresión a la ley es pecado, y Él nunca pecó, Él nunca transgredió la ley, el único, porque la ley justamente es Cristo. En Cristo se consuma justamente la ley, y ahí todas las personas, por eso es que Él muere por nuestros pecados. Y este evangelio glorioso, acá está el centro, el centro del evangelio. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Toda persona ahora que cree, inmediatamente viene el Espíritu Santo a morar en él, y luego esa persona delante de Dios es declarado justo. ¿Qué significa esto? Que queda inimputable de pecado. Queda judicialmente, porque es una transacción judicial donde él recibe el castigo, la ira de Dios sobre él. Él la recibe, aunque nunca pecó. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros ahora fuéramos hechos justos delante de Dios. Y este es el evangelio. Ahora todos nosotros
cada persona que ha creído es inimputable. Pero fíjense que más adelante el apóstol Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. ¿Saben qué significa exhortar? Es como si Dios mismo estuviera hablando. Dios mismo hablando acá. Os exhortamos. Una exhortación es una corrección. Justamente estos cristianos de Corintios estaban viviendo, ¿se acuerdan que ellos tenían una idea de espiritualidad bastante niña, porque eran niños? Ellos querían usar los dones de Dios, que Dios les había dado a ellos, y tenían de hecho todos los dones, pero los querían usar para exaltarse a sí mismos. Usaban el don de lengua, los diferentes dones. Por eso Pablo les dice que hay un camino más excelente. Los dones son hermosos, le dice Pablo, pero hay un camino más excelente todavía, que es el amor. Y en ese camino, cuando habla de más excelente, el camino más alto es andar en amor. Donde yo ahora todo lo que hago, lo hago para bendecir a mis hermanos. Nunca para que yo reciba aplausos o reciba o piense que yo soy más espiritual que los demás porque porque tengo algún don. Hay personas que dicen, no, yo voy a ir a donde ese pastor porque sana enfermo. De hecho, los dones de sanidad están. O yo voy y capaz que esa persona está allí y se siente más que los demás porque Dios lo usa en milagros. De hecho, los milagros son realmente maravillosos. Pero no es para que la persona se autoexalte, sino que es para la gloria de Dios y es para bendecir a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Nunca, y ese es el camino más excelente del amor, porque aunque ellos tenían dones, los cristianos de la iglesia de Corintios, ellos los usaban de una forma inadecuada, de una forma que no, ellos lo usaban justamente para alimentar por ahí su propio ego, su carne, no para bendecir a los demás, que es el propósito de los dones. Bendecir a mi hermano, por eso dice, yo quiero que todos profeticen, porque el que habla en lengua se edifica ¿a quién? A sí mismo, nada más. El que habla en lengua se edifica a sí mismo porque está hablando su espíritu con Dios. Su espíritu habla directamente con Dios, aunque su entendimiento queda sin edificación. Él no sabe lo que está hablando su espíritu directamente con Dios. Él no entiende, porque son otras lenguas que pueden ser angelicales, pero él no entiende lo que está diciendo. Pero él se está edificando a sí mismo nada más en el don de lengua. A menos que haya una persona que interprete. Y ahí sí puede edificar a los demás hermanos. Si no hay intérprete, dice, hable para sí, hable y edifíquese a sí mismo. Así es lo que Pablo declara. Ellos estaban usando los dones de una forma, pero acá dice, le estaba diciendo a esta iglesia que era niña todavía espiritualmente, le dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de Dios, todos nosotros os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Nuestra hermana Virgen lo decía, es un regalo inmerecido. ¿Por qué es un regalo inmerecido? Por ninguno de nosotros merecía que Cristo, pero el Señor Jesucristo murió por todos nosotros. Él consumó su obra de salvación en la cruz y nosotros recibimos eso sin hacer absolutamente nada. La gracia es un regalo inmerecido. Lo decimos otra vez. ¿Qué merecíamos nosotros? Nada, la condenación. Eso es lo que merecíamos por nuestros pecados. Eso es lo que merecíamos. Ustedes y yo merecíamos eso. Si hay una persona que piensa que merecía algo de parte de Dios por hacer algo, realmente está equivocado. Y yo he escuchado muchos, no, yo merecía un ministerio porque yo trabajé para el Señor, yo hice muchas cosas. Y no está mal trabajar para el Señor. Por eso habla acá la palabra del Señor, dice que no reciban la gracia de Dios en vano. Una persona que recibe la gracia de Dios en vano, ¿a qué podríamos decir? Recibir algo de parte de Dios, el regalo de Dios que nosotros no merecíamos, de una manera, y quedarnos de brazos cruzados. Dice la palabra del Señor que somos hechura suya, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no es de vosotros?
sino que es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo. El don es justamente de la salvación. Lo recibimos únicamente por la fe, por creer. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo que Dios les da. Es un don de Dios. Es un regalo para ustedes. La salvación es un regalo. No es algo que yo merezca. Cuando la persona piensa que merece, no, pero yo merezco un lugar en el cielo porque me porté re bien, de chiquitito, hice cosas buenas. Como pensaban los fariseos, pensaban así. Ellos pensaban que porque hacían larga oración o hacían muchas cosas, ellos estaban más cerca de Dios. Fíjense que incluso el Señor Jesucristo le dijo: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Y ustedes van por allá atrás. Ni siquiera se acercan, están más lejos. Esas personas pecadoras están más cerca de alcanzar la gracia de Dios que las personas religiosas. Eran los religiosos de esa época, eran los fariseos. Ustedes van por allá atrás, andan. Ni siquiera se acercan porque no quieren recibir la gracia de Dios. Cuando una persona piensa que hace por hacer cosas es salva, entonces se aleja de la gracia de Dios. Pero cuando una persona reconoce que es pecador, reconoce que está en falta delante de Dios y que lo que merece es el castigo, esa persona, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? Recibe la gracia de Dios. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? Decía el fariseo, se golpeaba el pecho, decía: Señor, te doy gracias porque no soy como las personas malas de este mundo, porque no soy un ladrón, Señor, decía. No hago cosas malas, Señor. No soy borracho, no soy adúltero, Señor. Te doy gracias, Señor. Y tampoco soy como ese publicano que está ahí. Y estaba el publicano ahí. No soy como aquel, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no soy tan bueno. Era tan bueno que ni siquiera lo necesitaba Dios. En cambio, ¿qué decía el publicano, aquel cobrador de impuestos? Tirado ahí en el piso, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Reconocía que era una persona pecadora, reconocía que él estaba en falta delante de Dios. Y ese recibió, ¿qué recibió ese publicano? La gracia. Cuando la persona reconoce que es pecador, ¿por qué las prostitutas y los publicanos iban delante al reino? Porque ellos reconocían que eran pecadores. Y se acuerda la mujer así a los pies de Cristo llorando. Ella lloraba ahí porque había recibido el perdón de Dios. Ella estaba postrada llorando, adorando al Señor en una adoración extrema. Y el publicano que estaba ahí, si este fuera de Dios, sabría que esa mujer es pecadora. Ahí, y él le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Ves a esta mujer? Y ahí empieza a contar. Dice: había un hombre que le debía 10 millones, así, y otra mujer, y otro que debía 1,000 pesos, y perdonó a ambos. ¿Cuál crees que amará más? No estaba diciendo que el fariseo no fuera pecador. Pasa que el fariseo no podía reconocer que era pecador. Y esa mujer sí. Y el Señor Jesucristo la miró y le dijo: eso son muchos pecados. El que mucho se le perdona, mucho ama. Aleluya. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa persona reconocía, se daba cuenta realmente de su condición y amaba más al Señor que la otra persona, porque la otra persona ni siquiera entendía que era un pecador. Gloria al Señor. Y acá dice: ustedes viendo que recibieron la gracia de Dios, ustedes vieron que recibieron el amor de Dios, que ustedes no tuvieron que hacer nada,
no merecían nada, absolutamente recibieron eso como un regalo de Dios. Ahora, ¿ustedes cómo tienen que vivir? Recibir la gracia de Dios es, bueno, sí, yo creo que el Señor Jesucristo, creo en el Evangelio, pero después sigo viviendo como a mí me parece. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. Después no le hablo a nadie, acá está hablando acerca del mensaje de salvación, de que nosotros somos proclamadores del mensaje. Y después, fíjense, imagínense que el Señor me salve y yo no le hable a nadie después. Yo no le predique a nadie el mensaje para que otras personas sean salvas. ¿Qué estoy haciendo con esa gracia que recibí? La recibí en vano. La recibí en vano. Dice acá que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Fíjense que nuestra hermana citaba Tito. Fíjense lo que nos enseña la gracia de Dios. Tito 2. Este es un pasaje en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. El regalo de salvación de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres, a todos los hombres. La gracia de Dios, ese regalo, ¿sabe para quién es? Es para algún grupito nada más especial ahí, que Dios, es para un grupito nada más que se hacen llamar, que creen que son mejores que los demás. ¿Para quién es? Para todos. Pero la salvación es para todos, pero está en la persona quererla recibir o rechazarla. Ahí la decisión la toma la persona. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándole. ¿Quién me enseña la gracia? ¿Qué me enseña el amor de Dios? ¿Qué me enseña cuando yo recibo el amor de Dios? Nosotros hemos creído y hemos recibido el amor de Dios, decía el apóstol Juan. Pero cuando yo recibo el amor de Dios, la gracia de Dios, ¿qué va a hacer en mí? Decíamos el domingo pasado, me va a empujar. ¿Cómo era la palabra? ¿Se acuerdan? Nos contriñe. El amor de Dios nos contriñe, nos empuja. Fíjense lo que hace cuando reconocemos y vemos el amor que Dios tuvo para con nosotros. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor nos ha dado el Padre, que envió a su Hijo. Envió a su Hijo para que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice la palabra del Señor, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia? ¿Qué nos enseña? ¿Saben que la gracia nos enseña? Decía nuestra hermana Virgen en el devocional, y de hecho es así, que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, una persona cree en el Evangelio, es bautizado por el Espíritu Santo, y el mismo amor de Dios, porque la persona recibe, dice la palabra del Señor, que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese mismo amor que nosotros recibimos, viendo de la manera tan maravillosa, de una forma que no tiene explicación, con lenguaje, el amor de Dios, ahora eso nos va a hacer vivir, nos va a enseñar a que vivamos en este mundo, renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, si yo, en respuesta a ese amor de Dios, a que yo no hice nada, Dios me salvó, por el puro afecto de su voluntad, por su amor nada más, ¿cómo puedo vivir yo después en respuesta a ese amor? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué me enseña la gracia de Dios? Renunciando
a toda impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Todo lo que ofrece el mundo. Todo lo que ofrece el mundo, exactamente. Y dijo, ¿saben qué? Primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, ¿qué pasa con esa persona? El amor del Padre no está en él, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pertenecen al mundo. Y los que aman, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no ha recibido, no ha creído. Es una persona que no ha creído, dice, enseñándonos, dice, cómo debemos vivir en este mundo, rechazando los deseos mundanos, y renunciando a la impiedad. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense que acá hay una esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense que la gracia nos enseña. No recibáis, los exhorto, decía el apóstol Pablo, a que no recibáis la gracia de Dios en vano. En vano. O sea, recibo, bueno, sí, recibí el amor de Dios, pero sigo viviendo como yo quiero, hago lo que yo quiero, y no le predico a nadie. ¿Qué estás haciendo yo? Recibiendo la gracia de Dios en vano. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, dice el Señor, hoy es el día de salvación. Si alguno está escuchando esta palabra, el Señor te dice, hoy es tu día. Hoy es el día de tu salvación. Cuando la persona cree en el Evangelio, es salva. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, decía él, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y anteriormente, en los versículos anteriores, dice, porque el amor de Cristo nos continúe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todo murió para que para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, ¿para quién tenemos que vivir? Si una persona recibe la gracia de Dios y luego sigue viviendo para su propia conveniencia, es una persona que ha recibido la gracia de Dios. Amén. Leyendo otra vez 2 Corintios. Sí, 2 Corintios, sí. Amén, gloria a Dios. 2 Corintios dice, pasamos a 2 Corintios otra vez, perdón. Fíjense que si una persona recibe el amor de Dios y luego no le predica a nadie y sigue viviendo su vida como si fuera una persona del mundo, como uno más, como cualquier hijo de vecino, dijo alguien, entonces realmente no está conforme a la voluntad de Dios. No está conforme a la voluntad de Dios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, y esta es la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La misma gracia que nos salva también nos capacita para que nosotros podamos vivir vidas santas. Vida santa nos capacita y nos da el poder para vivir vidas apartados. ¿Qué significa la palabra santo? Apartados por Dios, apartados para Él, para uso exclusivo de Dios. Y vamos a leer justamente porque es algo que nosotros tenemos que anunciar primeramente, el Evangelio. Fíjense que en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le aconsejaba a Timoteo estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y esta es la misma palabra
encarecer, te encarezco, te pido, por decirlo así, te ruego. Le estaba rogando Pablo, estaba haciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. O sea, cuando es el momento oportuno y cuando no es el momento oportuno. Porque no, a veces vamos a tener momentos que parece que nosotros entramos con la palabra del Señor y van a decir, este está loco, porque estamos hablando de cualquier cosa y este viene a hablarnos la palabra de Dios. Pero acá Pablo decía, a tiempo y afuera de tiempo, cuando es realmente el tiempo que se tiene que predicar y cuando no se tiene que predicar, también predicar, le decía, también predicar. Cuando veas que hay personas también que te rechazan, también háblale. ¿Pero por qué? Porque eso es muestra del amor que está en nosotros, que nos empuja, aleluya, a predicar la palabra. Nos empuja, nos mueve. Si el amor de Dios está en usted, va a ser movido a predicar la palabra de verdad del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gloria al Señor. Te encarezco, decía. Fíjense qué palabra, te encarezco, decía, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que tenemos en nosotros. En cada uno de nosotros está la palabra. Cerca de tu boca, dice, y en tu corazón está la palabra para que la hables. Y en tu corazón está dentro tuyo la palabra para que la hables. Dice, te encarezco, y Dios nos va a pedir cuenta. Recibiste la gracia, recibiste el amor. Yo te mostré mi amor. ¿Qué hiciste con eso? Nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste luz en medio de la tiniebla? ¿Predicaste? ¿Mostraste la luz? ¿Se acuerdan que había una alabanza que decía, enciende una luz en la oscuridad? La predicación del Evangelio es una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Nosotros tenemos que predicar a tiempo, dice, acá dice, ¿por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta de esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y a veces nosotros, si Dios, sabiendo que Dios nos va a pedir cuenta de esto, a veces queremos quedar bien con las personas. No, pero no lo vamos a molestar, no le voy a decir nada para no molestarlo. ¿Y con quién está quedando mal? Con Dios. ¿Y con quién tenemos que quedar bien nosotros? Con Dios. Decía el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Vieron que hay cristianos que quieren quedar bien con todo. Menos con Dios, exactamente. Menos con Dios. Quieren quedar bien con todo. No le voy a decir nada, no le voy a decir cosas que se enoje, no le voy a decir nada, no le voy a hablar. Ya va a haber una oportunidad. Dicen algunos. ¿Y qué sucede si no hay más oportunidad? Eso lo sabe Dios, eso no lo sabemos nosotros. Si hay más oportunidades. ¿Qué sucede si no le hablamos a una persona el Evangelio? O pensamos, no, porque bueno, si es para salvación se va a salvar y si es para perdición se va a perder, como dicen una secta falsa por ahí. Pura mentira. Está en nosotros. Dios nos hizo colaboradores. Esto es maravilloso, hermano. Que Dios nos hace, seamos nosotros, hermano, colaboradores de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Toma dimensión de lo que está haciendo, de lo que usted es. Que usted es un colaborador de Dios. Está colaborando para que las personas reciban el mensaje de salvación y de esa manera sean, si creen, sean salvos. Esto es maravilloso, hermano. Ser colaborador de Dios. Somos colaboradores, dice la palabra del Señor. Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Redarguye. ¿Qué significa redarguir? Convencer de pecado.
Redarguye, dice reprende. También reprender. A nadie le gusta que lo reprendan. ¿Qué significa reprender? ¿Saben por qué el apóstol le decía esto a Timoteo? Porque se habían metido falsas doctrinas dentro de la iglesia. Una era el libertinaje, y los otros después se habían metido, y después vamos a leer ahí donde Pablo les dice, si alguno les predica otro evangelio, ustedes lo toleran, lo aplauden. Si alguno viene con otro Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, también lo toleran. Y si viene con otro espíritu que no es el Espíritu Santo, también lo toleran. ¿Cómo es esto? No había discernimiento. No discernían cuál era la verdadera predicación del Evangelio y cuál era lo falso Evangelio. Y acá dice, por eso es que Pablo le decía, aquí Timoteo estaba como pastor en Éfeso, y le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Saben cuál es este tiempo? Ahora. Es muy raro encontrar iglesias donde se predique. Incluso hay unos que se autoproclaman como sana doctrina y son falsos. Son pura autoproclamación, nada más, porque cuando uno entra a mirar lo que predican es todo falso. O sea, mentira mezclada con verdad, son disoluciones, dos componentes. Media mentira, media verdad. Dos componentes de disolución, y la palabra de Dios dice que muchos seguirán, o sea, multitudes. Cuando habla de muchos la palabra de Dios, hay que prestar atención porque son multitudes siguiendo disoluciones. Disoluciones, dos soluciones. Mentira mezclada con verdad. Mentira, verdad, hay un poquito de verdad para que no parezca tan falso. Porque es así, hermano, tal cual. Y este es el tiempo ahora, porque dicen porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué significa esto? Van a querer que le rasquen el oído, porque me pica el oído, me pica. A ver quién me rasca, a ver, ese habla re lindo, me gusta, cómo me rasca ese. Teniendo comezón de oír. Y acá están los de la prosperidad, todos esos que le rascan el oído a las personas que alimentan el ego de la persona. No, vos sos, le dicen allá, vos sos un grande. Una hermana un día dice, pastor, su predicación no me gustó, parecía que me lastimó, me estaba dando con todo, dice. No me gustó, dice. Qué bueno, hermana, ahí me dolió, dice, me lastimó. Qué bueno, porque la tenía que matar. Porque lo que tiene que morir es la carne. Tiene que morir la carne, el ego. Pero muchas personas andan buscando que alguien les levante el ego. Y se sienta orgulloso. Así. Wow, soy mejor que todo. Soy un capo. Vos sos grande, le dicen, un montón de cosas, ¿no? Y realmente lo que tiene que morir es justamente esa parte, la parte carnal de nosotros. Tiene que morir nuestra carne. Fíjense que la palabra de Dios dice, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, traspasa todo, se mete hasta lo más profundo. La palabra del Señor es una espada de dos filos, va y viene, dos filos, así. Dice que va y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, o sea, todo queda expuesto. ¿Qué intención hay en mi corazón? Si yo lo que hago lo hago por amor,
¿O lo hago por un beneficio personal? ¿O para que me aplaudan? ¿O para alimentar mi ego? ¿O para recibir dinero? ¿Para qué hago lo que hago? El apóstol Pablo decía, examínense para ver si están en la fe. Examínense ustedes. Si están en la fe. ¿En la fe en qué? ¿En qué estamos confiando? ¿Usted se ha examinado? ¿En qué confía usted? En Cristo. En la obra consumada de Cristo en la cruz. Fíjense, por eso hay iglesias donde promueven el activismo religioso, el activismo, donde la persona, si no está haciendo alguna actividad, se siente que está perdida. ¿Sabe por qué? Porque se está apoyando en sus obras, no se está apoyando no está confiando en la obra de Cristo en la cruz, está apoyando en lo que Él hace. Su confianza está en sus propias acciones. Y por ahí, cuando se encuentra que no está haciendo algo, dice, ya me perdí ya. Dice, ¿en qué está confiando? Por eso Pablo decía, examínense ustedes si están confiando realmente en la obra de Cristo en la cruz. Esa tiene que ser mi confianza nada más. Y debido a que yo confío en que Cristo murió por mis pecados, Él consumó la obra de salvación, ahora yo estoy confiando en Él y esa es un ancla segura del alma. Fíjense, porque hay personas que se vuelven atrás, que dejan de creer y se vuelven ateos. Ahora han salido varios que están volviéndose ateos. ¿Saben por qué? Supuestamente eran cristianos, pero ¿saben por qué? Porque nunca confiaron en la obra de Cristo en la cruz. Confiaron en ellos, en su intelecto, en su filosofía. Confiaron en lo que ellos hacían. Y cuando no se les salió eso, ya se sintieron y dejaron a Dios. Por eso es tan importante que prediquemos la palabra, el Evangelio. La palabra, te encarezco que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se vuelven atrás, pero apostatan de la fe. Apostatar de la fe es volverse atrás de la fe. O dejar, ya no creo más, dicen algunos, y se vuelven atrás, se vuelven ateos. Muchos de esos que incluso escribieron libros, han escrito libros y tienen ahí un montón de cosas de literatura, hoy por hoy están volviéndose atrás de la fe, no están creyendo. ¿Cómo es esto? Apostatando de la fe, apartándose de la fe genuina en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que justamente cuando una persona cree en el Evangelio, entra en el santo reposo, donde yo ahora ya descarto toda confianza en mí, en mis obras, y apoyo toda mi confianza en la obra de Cristo en la cruz. Gloria al Señor. Cuando una persona piensa que Él, por lo que Él hace, puede ser salvo, se puede presentar delante del Señor y el Señor le va a decir, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Él va a decir, no, porque hice esto, aquello. Y de hecho, la palabra del Señor dice, Señor, en tu nombre, y echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, aquello. Y el Señor le va a decir, yo a ustedes nunca los conocí. Nunca los mandé. ¿En qué estaban apoyados ellos? En sus obras. Camino de Caín. Se vuelven atrás, dejan el camino recto y se vuelven al camino de Caín. El camino de Caín es ese. Presentar delante de Dios, mirá todo lo que hice. Acá está el Señor. ¿Qué hizo Caín? Hizo eso. Presentó la obra de sus manos, el trabajo de sus manos. Ahora, dice la palabra del Señor, cuando yo soy salvo, viendo la gracia del Señor, viendo la gracia, el amor de Dios, eso me va a hacer actuar en amor a Dios. En amor a Dios porque creí. Entonces dice la palabra del Señor que somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Gloria al Señor, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Y esta parte a mí se amontonarán, maestro.
que se amontonan, maestro. Habla como un montón ahí, todo. Hay iglesias que todos se autoproclaman maestros. Dice la palabra del Señor dice, Santiago decía, no se hagan maestros muchos de vosotros, dice, pues sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque aquel que dice, que enseña algo, tiene que vivirlo. Si no vive lo que enseña, se está exactamente. ¿Por qué? Porque si dice algo y no lo practica, o sea, si dice algo, él habla de una manera y no vive conforme a eso, de hecho por eso es que dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, o sea, va a ser castigado más severamente. Una persona que no sabía, una persona que sabía que una persona que no sabía nada. Por eso el conocimiento, ¿saben qué es? El conocimiento también, a mayor conocimiento, más responsabilidad. Mayor conocimiento, más responsabilidad. El conocimiento, dijo Pablo, envanece, pero el amor edifica. Muchas personas que son intelectuales se sienten grandes. Envanece significa que se autoexaltan ellos. Eso es envanecerse, se agranda, te hace sentir mejor que los demás. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay una diferencia entre el conocimiento sin amor. Conocimientos con amor va a edificar a los hermanos. El conocimiento sin amor hace que las personas se vuelvan agrandadas o intelectuales, o se crean superiores a los demás. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme y acá está el propósito. ¿Por qué enseñan estas personas? Van a haber maestros que van a enseñar porque lo que nos va a motivar, el motor, no es el amor de Dios lo que nos va a incentivar a enseñar a los demás, sino sus propios malos deseos. Su gloria es su propio vientre, decía el apóstol Pablo. Y solo piensan en lo terrenal. Buscan para ellos mismos su autocomplacencia, que su orgullo, que su ego sea alimentado. Y apartarán, dice, fíjense que es muy trágico esto, porque van a apartar el oído de la verdad. Y se volverán a las fábulas. A las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Mentira. Engaño, exactamente. Un engaño es una fábula. Se van a desviar. A veces decimos, pero este hermano predicaba antes la verdad y ahora, ¿por qué se desvió? ¿Por qué se volvió a la fábula? ¿Cómo puede ser? Porque no se apartan de iniquidad. Fíjense que un poquito más adelante, en el 2:19 de 2 Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a toda impiedad, vivamos. Y fíjense que acá dice, pero el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y lo decíamos, ¿usted qué clase de instrumento quiere ser? ¿Para honra? Gloria a Dios, eso es lo que tenemos. Entonces, busquemos la santidad. O sea, Dios nos declara santos para que seamos santos. Gloria al Señor, va a haber un camino de santidad. Y dice la palabra del Señor, por muy torpe que fuera
no se apartará de él. Cuando Dios comienza una buena obra, también la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Teniendo este sello. User dice acá, pero si alguno se limpia estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es la diferencia entre una obra buena y una obra mala? Entonces, según la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, la obra buena es cuando lo que me está motivando para hacer eso es el amor. Es el motor. El motor, o sea, el combustible de mi motor, lo que me está incentivando a llevarme a hacer algo es el amor. Una obra mala, ¿saben qué es? Es hacer algo sin amor. Buscando mi propio beneficio. Eso es egoísmo. Pero que hay personas que dicen, yo siempre hago todo y nunca nadie me reconoce. Yo estaba esperando que alguien me reconociera, hice un montón de cosas y nadie me reconoció. ¿Para qué lo estaba haciendo? ¿Qué era lo que quería esa persona? ¿Era amor? Es ego, egoísmo, no es amor. Lo contrario al amor es el egoísmo. O sea, pueden haber dos cosas que motiven a una persona a hacer las cosas, a hacer obras de piedad, que son buenas en ninguna manera. Hay dos cosas. Una es el amor. Cuando es el amor, realmente esa persona no va a andar después buscando que se le reconozca, ni diciendo, los demás no hacen nada y yo tengo que hacer todo. Como decían una vez, estaba alguien que le decía, pero hermano, no haga nada, mejor. Porque no es de bendición ni para usted ni para los demás. Entonces, ¿qué es lo que lo motiva? Justamente es la diferencia entre una obra buena y una obra mala. Si a mí lo que me motiva, el motor, o sea, el combustible de mi motor es el amor, realmente eso va a ser agradable a Dios, acepto, olor fragante a Dios. Eso, y nosotros queremos elevar olor fragante al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. El fundamento, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apartarse de iniquidad. Esta es la decisión de quién. ¿Quién es el que se tiene que apartar? Cada uno. Es mi decisión. Es la decisión personal de cada uno. Cada uno toma su decisión. La palabra es expuesta y luego yo digo, Señor, ayúdame para vivir. O directamente, sí, tú, como le preguntaban a uno, estuvo re linda la reunión. ¿Y de qué habló la palabra? No me acuerdo, pero estuvo linda. ¿De qué habló? Se olvida. No sé si le ha pasado a usted que escucha la palabra y después se olvida. A mí me pasaba. Sí. No voy a poner. Exactamente. Escuchan en vano, escuchan, pero después se olvida. No me acuerdo de qué hablo. Ni me acuerdo. Fíjense que cuando hablamos la palabra hay una guerra espiritual. Dice la palabra del Señor cuando habla acerca del sembrador que sale a sembrar. Y allí fíjense que el corazón duro. ¿Qué sucedió ahí? Habla del corazón que cayó en el camino, junto al camino, en la parte del terreno duro. Fíjense que cayó la palabra y vino Satanás y ¿qué hizo? Se la llevó, vinieron los pájaros y agarraron esa semilla y se la llevaron porque no entró al corazón. ¿Sabe lo que tiene que pasar con la palabra? Tiene que entrar en mi corazón. Y para eso tengo que disponer mi corazón. Tengo que abrir mi corazón. El Señor está golpeando, dice, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre, entraré en Él, cenaré con Él. No entra la fuerza, nunca, jamás. Él jamás va, como dicen algunos, no, patea la puerta y entra. No es así el Señor. Eso es otro, debe ser otro Jesús que de ellos. Pero no es el Señor Jesucristo verdadero. El de la Biblia no lo es. El de la Biblia no fuerza la entrada. Está golpeando el corazón.
Porque quiere que la persona le abra su corazón, que entre esa palabra hasta lo más profundo de tu ser y produzca fruto, produzca vida, produzca fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por uno. Produzca fruto. Cuando produce fruto, esa vida es transformada porque entró la palabra. No es solamente recibir información. Eva recibió información y ¿qué sucedió en el huerto de Edén? ¿Vino Satanás? Ah, sí, dice. Sí, dijo el Señor que no teníamos que comer del fruto ni tocar, ni aún tocarlo. Le dijo. Recibió una información y fue engañada. ¿Y sabe lo que le decía Pablo en 2 de Corintios? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera, fíjense como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Me temo, decía el apóstol Pablo, ¿sabe que estaba angustiado, tenía tristeza y estaba preocupado por la iglesia, de que Satanás, así como engañó a Eva, también lo hubiera engañado a ellos. Porque ellos recibían a estos falsos maestros, a estos que se amontonaban, apartando el oído de la verdad, y se hacían pasar como que eran apóstoles también. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, fíjense que acá vinieron otros predicando otro Jesús, que no eran de la Biblia. Por la misericordia de Dios tuvo misericordia de nosotros, pudimos detectar que ese Dios que ellos predicaban no era de la Biblia, y ese Jesús que ellos predicaban tampoco era de la Biblia. Dice, a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, decía. Él decía, porque siempre Pablo, él decía que él era apóstol pequeño. Paulus, apóstol. Paulus, apóstol pequeño. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo lo hemos demostrado. Y más adelante dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así también, que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Estas personas se disfrazaban apartando el oído para que las personas escucharan otro evangelio. Les anunciaban otro Jesús y traían otro espíritu que no era el Espíritu Santo de Dios. Fíjense qué terrible. Dice en 2 Corintios 6, más adelante, y aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Acá Pablo decía, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, en 2 Corintios 6, 3 en adelante, no damos a ninguna ocasión de tropiezo. Fíjense el amor de Pablo. Él no quería que ninguno tropezara, que ninguno pecara, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Fíjense todo lo que pasaba Pablo por amor a la iglesia. Él amaba a la iglesia. Y él les decía, ¿saben que eso pasó todo esto por amor a ustedes? Los amaba realmente estos hermanos. Tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, conocimiento, en perseverancia, que es longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por ahora
por honra, y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Lo que le estaba diciendo es que abran su corazón, ensanchen, abran su corazón. Y acá decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Fíjense, ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos, y otra vez vuelve la exhortación a dejar la iniquidad, para que vivamos vidas agradándole al Señor. Os ruego por la misericordia de Dios, Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto, o sea, racional, de la forma en que ustedes voluntariamente ofrecen adoración al Señor. ¿Cómo es la adoración? Voluntaria. ¿Cómo? Absteniéndome de los deseos mundanos y de las iniquidades, ya no dando lugar. Pablo lo vuelve a reiterar. Fíjense en toda la palabra. Dicen, ustedes ya no anden en la carne, sino vivan, anden en el Espíritu. Porque manifiestas son ahora de la carne: adulterio, hechicería, enemistad, pleito, borrachera, truanería. ¿Qué es truanería? Querer sacar provecho de los demás. Es una persona truán, queriendo sacar beneficio, engañando. Es una persona truán, es un truán. Ustedes ya no anden así, en todas esas que son la obra de la carne. Es la obra de la carne. Ustedes anden en el Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz. Lo vamos a poner acá. Porque esa es la forma, es la demostración de que una persona está viviendo en el Espíritu. Y contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Muy bien, gloria a Dios, amén. No hay ley, gloria al Señor. Viviendo la gracia de Dios nos enseña cómo tenemos que vivir. Gloria a Dios, gloria al Señor. No recibáis la gracia de Dios en vano. La misma gracia te va a hacer trabajar, te va a empujar. El amor de Dios te va a empujar para que vivas una vida santa, y es la misma gracia la que también te empuja para hablar la palabra de Dios. Te contriñe. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Te contriña, te empuja para que tu vida sea transformada. La misma gracia te transforma en una nueva criatura. Gloria al Señor. Qué maravilloso que es recibir el amor de Dios, recibir la gracia de Dios. Gloria al Señor. Pablo decía, si vamos a 1 Corintios 15, lo voy a hacer hoy, buscar un poquito. 1 Corintios 15. Cuando Pablo habla acerca del Evangelio, luego dicen, dice,
habla acerca de la resurrección del Señor. 15:9. Acá Pablo hablando, 15:9, dice, porque, y hablando acerca de la resurrección, primero predica el Evangelio. Fíjense que acá está el Evangelio. Cuando le diga, ¿cuál es el Evangelio? Porque así mismo, si reteniendo la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, dice el versículo 2 del capítulo 15. Y acá empieza el versículo 3, dice el Evangelio. Esto es lo que él había predicado a Cristo crucificado. Les había dicho esto, que Cristo murió por sus pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y en el 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él sabía que él era la persona que menos merecía la gracia. Pero la gracia de Dios no la recibimos porque merezcamos algo. Yo sé que él era perseguidor de la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios quiso mostrar su amor, su gracia, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, para mostrarlo en él. Que era un perseguidor de Cristo, un perseguidor, pero estaba persiguiendo a la iglesia. A mí me persigue, dijo el Señor. Pablo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Señor, yo no tengo problema con usted. Le hubiera dicho, Pablo, tengo problema con la iglesia. No, si perseguía a la iglesia, me está persiguiendo a mí. Es como un matrimonio. Si alguno se mete con mi esposa, se mete en contra mía. Porque somos uno. Cristo y la iglesia también es uno. Si alguno, si yo hablo algo en contra de mi esposa, estoy hablando mal en contra mía. Y así también la esposa. Si habla en contra de su marido, está hablando en contra de sí mismo. Son uno. Esa unidad es justamente la unidad de la Cristo y la iglesia también. Gloria a Dios. Dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Fíjense, no ha sido en vano. El que mucho se le perdona, volvemos otra vez, mucho ama. ¿Cuánto trabaja usted para el Señor? Eso tiene que ver con cuánto usted se da cuenta de que no merecía nada. Pablo se daba cuenta totalmente, eso era algo que él sabía, que él no merecía nada de Dios. Sin embargo, había recibido, así como el hijo pródigo, había recibido todo de Dios. Fíjense, ya está, lo había puesto en un ministerio como apóstol. Un apóstol era justamente, hablaba era la palabra de Dios mismo. Cuando abría su boca y hablaba, era la palabra de Dios mismo. No como ahora esos que se hacen llamar apóstoles, son todos mentirosos. Están los 12 y él como un abortivo, como el último de los apóstoles. Dice, como un abortivo me apareció a mí, dijo, y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Sabe qué? Pero él no lo decía de una forma para que lo exaltaran o para alimentar su ego. El Señor estaba diciendo algo real, algo verdadero. Yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Aunque yo era el menos digno, él se dio cuenta de su condición, de lo pecador que era, de cómo perseguía a la iglesia, y eso mismo, ¿saben qué? Lo transformó y le dio el amor de Dios en él, y eso lo hacía trabajar para Dios mucho más que todo. Pero no para alimentar su ego, lo hacía por amor. Él sí amaba, porque estaba el amor totalmente impregnado. Yo veo, cuando veo al apóstol Pablo, veo una persona impregnada del amor de Dios, como si todo estuviera revestido totalmente por dentro y por fuera del amor de Dios en él. De esa manera amaba. Por eso decía, yo lo celo con celo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos desviemos con otra doctrina. Eso es ser celoso. Cuando yo amo la palabra,
amo la verdad, no quiero que ninguno de mis hermanos se desvíe, porque los celo. Y cuando veo que alguno está desviado, voy a tratar de llevarlo, porque si alguno hace volver del mal, del camino, del error a un hermano, dice, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados, dice la palabra del Señor. Y acá Pablo decía, pero por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Fíjense, no yo, sino, gloria a Dios, porque sabía que el combustible que lo impulsaba, que movía sus acciones, era el amor, era la gracia. Cuando yo recibí el amor de Dios, voy a querer vivir una vida transformada. O sea, me voy a despreciar a mí mismo. Ese Señor, yo no quiero ser como es. ¿Se acuerdan, Job? Cuando se le apareció el Señor, ¿qué dijo? Me aborrezco a mí mismo. ¿Usted ha llegado al punto de aborrecerse a sí mismo? Ha dicho, no quiero ser así, Señor. Me aborrezco. Me veo como algo totalmente malo, Señor. Y ahí, Señor, sé propicio de mí. Que soy pecador como aquel cobrador de impuestos. Se ha aborrecido de esa manera. Me aborrezco. Me veo a mí mismo y me aborrezco, decía. Porque soy indigno. Soy falto. Pero al recibir el amor de Dios, eso te va a impulsar a que tu vida sea transformada. A que tu vida sea una vida nueva, una nueva forma de vivir. Dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabía que el amor de Dios lo estaba impulsando. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir el domingo que viene hablando acerca de esta salvación tan grande y cómo tiene que ser nuestra vida. Esperando. ¿Qué es lo que está esperando usted, hermano? ¿Qué está esperando? Al Señor, la esperanza bienaventurada, al Señor que viene de los cielos, gloria a Dios, para que seamos hallados vestidos y no desnudos delante de su presencia. ¿Cómo es la justicia? ¿Cuándo está vestido una persona? Cuando está depositando toda su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Ahí está vestido, está justificado. La justicia significa vestidura. Dios los bendiga. Seguimos el domingo que viene. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por hacernos partícipes, Señor. Padre amado, de esta predicación, Señor, de poder hablar, Señor, de este evangelio precioso, de este evangelio glorioso, Señor, en el cual, Señor, hacemos, Padre amado, bien en estar atentos, Señor, en cada día, Señor, proclamar, Señor, también a aquellas personas que se están perdiendo, Señor, a aquellas personas que están sin ti, Señor, y que necesitan oír esta predicación, Señor, para que sus vidas sean transformadas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra es la verdad absoluta. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de pregonar, Señor, tu justicia, de pregonar también este evangelio glorioso, Señor. Te damos gracias, que es lo más maravilloso que una persona puede escuchar, Señor, en esta tierra, Señor. Te damos gracias y ahora quedamos en tus manos, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y recibe un fuerte aplauso a tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es para el Señor. Amén. Vamos a